¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta ventana que abrimos cada semana, esta ventana informativa de actualidad evangélica, en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Dice la Biblia: acordaos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Y por lo tanto, para los fieles y las iglesias protestantes y evangélicas, esto es un mandato ineludible que nos moviliza desde siempre a orar y prestar apoyo a las personas privadas de libertad en todo el mundo y a sus familias. En España, desde la Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica de FEREDE, en prisiones, se ha creado una efeméride, el Día del Preso, precisamente para acordarnos de los presos y de todo el equipo de capellanes y voluntarios que asisten a las personas privadas de libertad en la totalidad, casi, ahora lo vamos a confirmar, casi o en la totalidad de centros penitenciarios de nuestro país, España. Ese Día del Preso se conmemora el primer domingo de marzo de cada año, que en este 2025 cae el día 2 de marzo. Para conocer los detalles de esta conmemoración anual, hoy tenemos con nosotros a José Pradas. Él es pastor evangélico y desde hace algún tiempo también es el coordinador nacional de la Consejería de Asistencia Religiosa en establecimientos públicos, que abarca prisiones, hospitales y otros ámbitos. Ya le saludamos, Josué. Gracias por estar con nosotros en la Comunidad Evangélica. Muchas gracias. ¿En qué consiste el Día del Preso? ¿Y cómo se conmemora esta efeméride en España? Pues principalmente hay que tomar en cuenta que hay un día en donde todos los centros penitenciarios celebran el Día del Preso, que se conoce como el Día de la Merced, Cierto, sí, conmemorando una tradición de la capellanía católica, digamos. Efectivamente. Entonces, sí es verdad que desde FEREDE nos desmarcamos de ese día, sobre todo porque pierde su significado al final. ¿Qué es el Día del Preso? Sino acercarse y reconocer que hay personas que por circunstancias en las que no vamos a entrar de la vida, están internas y necesitan de ese cuidado, de ese amor, de ese tomarles en cuenta, ¿no? Personas que para la sociedad tal vez no valen nada, pero que sabemos que para Dios valen mucho. Claro que sí. ¿Y en qué sitios se celebra? O sea, en las iglesias, también en los centros penitenciarios se hace algo especial este día 2 de marzo, por ejemplo, el primer domingo de marzo de cada año. Cada primer domingo de marzo de cada año procuramos informar a las iglesias de este evento y animarles a que de forma especial puedan recordar a esas personas que están internas y también a aquellos que las sirven, ¿no? Aquellos capellanes, aquellos ministros de culto y auxiliares que cada semana entran a celebrar con ellos culto, ¿no? Y también en cada culto, en cada centro penitenciario, pues se procura tener algo especial, ¿no? Se procura tomarles en cuenta y tomar en cuenta que hay una vida, ¿no? En Cristo. Es decir, que ellos saben que se está conmemorando este día, los internos de los centros penitenciarios que asisten normalmente a los cultos que organizan los capellanes evangélicos. Ellos saben cómo lo valoran, qué importancia le dan a esto. ¿Les hace bien saber que en las iglesias se acuerdan de ellos? Pues imagínate, el hecho de saber que gente que no les conoce absolutamente de nada y que a lo mejor pueden pensar que ni siquiera tendrían que preocuparse por ellos, están orando por ellos, que están pensando en ellos, pues para ellos es ánimo, ¿no? Es algo que les da aliento y les anima a seguir buscando del Señor, ¿no? Para esta ocasión se ha preparado un cartel, siempre se hace uno con un lema diferente. En este caso, una nueva vida en Cristo. Lo voy a poner aquí para que lo vean también nuestros amigos que nos están mirando o escuchando ahora. Una nueva vida, una vida nueva en Cristo. Día del Preso, domingo 2 de marzo de 2025, convocado por el Servicio Común de Asistencia Religiosa Evangélica Penitenciaria. Háblanos un poquito del servicio común de asistencia religiosa en los centros penitenciarios. Sabemos que tú también eres coordinador de otros ámbitos donde se presta asistencia religiosa evangélica, como son los hospitales, los centros de internamiento extranjeros, las Fuerzas Armadas y también centros de menores, los centros de menores, etcétera, ¿no? Pero hoy queremos acordarnos de los presos más concretamente. Así que háblanos un poquito de cómo se está prestando este servicio ahora
empresa, cuáles son los objetivos y más o menos los datos que nos puedas ofrecer al respecto. Bueno, hay que partir de la base de que FEREDE llega a acuerdos de colaboración con el Estado, preveyendo que hay personas que por circunstancias de la vida no pueden acceder a confesar su religión de una forma libre y voluntaria, ¿no? Entonces, al no estar en esa condición, el gobierno prevé que estas personas puedan recibir asistencia religiosa en su propia confesión. En este caso, las iglesias evangélicas a través de FEREDE tienen estos acuerdos y el Estado facilita que ministros de culto y auxiliares, capellanes, puedan entrar a celebrar cultos, a hacer una asistencia personalizada. Esto se hace no de una forma desordenada, sino bajo una coordinación que tiene como finalidad el garantizar que los internos puedan recibir la asistencia religiosa. Aquellos capellanes que quieren participar de la asistencia religiosa evangélica necesitan hacer una formación que desde FEREDE se provee a través de los consejos evangélicos y además cumplir con una serie de requisitos que finalmente le dan entrada a este servicio común. Este servicio común, por un lado, es un servicio común para todo aquel que lo solicita, es decir, a veces pensamos que el servicio común es solamente para evangélicos, pero hay personas que sin ser evangélicas, pues por el hecho de querer salir, por el hecho de que recibe pues el cariño, la acogida, pues salen a los cultos y después esos, digamos, cultos conjuntos en donde todos los internos salen y después hay una asistencia personalizada por módulos. Pues algún interno que tiene alguna necesidad. Recordemos que la necesidad principal y que es la que atendemos es la espiritual, aunque evidentemente eso lleva consigo también una ayuda social a veces, ¿no? Te estaba escuchando y me acordaba años atrás, cuando yo hice el servicio militar, hace muchos años de esto, que en el ejército argentino, donde yo hice el servicio militar obligatorio, pues no había capellán evangélico, entonces entraba el capellán católico únicamente. Claro. Y yo, como no había otra cosa, pues siendo evangélico, pues asistía a veces a escuchar la palabra o alguna canción que se cantaba, que algunas eran parecidas a las que cantamos en nuestras iglesias, ¿no? Así que entiendo eso de que también haya pues internos que se consideren, que hayan sido, digamos, de familia católica o de una tradición católica y sin embargo estén abiertos e interesados en participar en estos cultos evangélicos que básicamente responden a ese interés de apoyar y de animar y de alentar y de atender las necesidades espirituales de las personas, ¿no? Algunos datos, decía yo antes al principio de la introducción que en todos los centros penitenciarios de España se presta, no sé si es exacto ese dato o casi, ¿no? Casi, porque al final, como depende de voluntarios, que son voluntarios de nuestras iglesias evangélicas los que llevan a cabo esta misión, en principio hay 61 centros penitenciarios, actualmente prácticamente todos, en donde se está dando atención del Servicio Común de Asistencia Religiosa Evangélica. Contamos con cerca de 400 capellanes formados y que están entrando cada semana. Hagámonos una idea de que si son 400 capellanes a lo largo de la semana, porque los días de culto varían según las necesidades y también según el propio centro penitenciario, que por seguridad pues marca algunos días. Estamos hablando de muchos internos atendidos a lo largo de todo el año. Estamos hablando de que en España la población reclusa es más de 50.000 personas y que en centros penitenciarios, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, puede llegar a haber 11.000 intervenciones anuales. O sea, estamos hablando de un trabajo muy fuerte que se está haciendo. Un trabajo muy fuerte y además, como decías, ¿esos 400 capellanes son capellanes o auxiliares incluidos? Son ministros de culto y auxiliares. Vale, sí, en total, sí, ¿no? En total. El personal que está haciendo este trabajo de capellanía evangélica en prisiones, pero quizás sea interesante aclarar para nuestra audiencia por qué tantos, ¿no? Siendo que en algunos centros penitenciarios solamente hay un capellán católico. Pero claro, el capellán católico tiene dedicación exclusiva. Efectivamente. Y los capellanes que están formados y que tienen una dedicación regular, pero no es exclusiva porque o bien trabajan o bien son ministros de culto en sus iglesias y tienen una dedicación parcial, digamos así, ¿no? Entonces tienen que ser más para completar la tarea. De hecho, el que haya tantos es para garantizar el servicio. Claro. Porque no podemos
Y una cosa que hacemos es formar a los capellanes y les decimos, oye, esto es un compromiso, es voluntario, es un compromiso delante de Dios, pero también hacia los internos. Ellos cada semana están esperando que vayas a visitarle, a compartir la palabra, a escucharle, a darle una palabra de aliento para poder pasar ese trance y que el resultado final pueda ser alguien restaurado y restablecido en la sociedad, ¿no? Entonces, para poder garantizar eso, necesitamos un número muy grande de personas que se dediquen precisamente porque son voluntarios. Eso me interesa también que lo comentemos porque hablas de la reinserción. Es verdad que hay penas condenados con sentencias muy largas, incluso algunos con prisión permanente revisable, me consta, pero la mayoría sí quizá están en un proceso que van a salir a la sociedad, a reintegrarse, necesitan también ese apoyo espiritual fuera. Me consta que hay entidades que colaboran con el servicio de capellanía de Ferede para hacer esa tarea también y con las familias, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito acerca de eso, ¿cómo es? Claro, el servicio que se da es integral. Es verdad que uno puede pensar que termina en el momento en que el interno sale de prisión, pero lo cierto es que el servicio continúa después de prisión. Hay que darle un seguimiento, hay que acompañarle. Las iglesias juegan un papel muy importante en esto, ¿no? Porque piensa que mientras que están en el centro penitenciario, su iglesia está en el centro penitenciario, ¿no? Pero cuando salen, ¿a dónde van, ¿no? Claro. Entonces, es un llamado también este Día del Preso a recordarle a las iglesias la importancia que tienen para recibir a esas personas que han cometido, pero como todos, en un momento dado hemos cometido errores. Sí, pero que necesitan una segunda oportunidad, sobre todo si han cumplido con su condena, ¿no? Y darles la dignidad que tienen, ¿no? Tal vez la perdieron por el acto que hicieron, pero Dios a todos les da dignidad. Entonces, es un acompañamiento hacia ellos, hacia las familias. Hay muchas asociaciones trabajando también en ese sentido. Puedo recordar algunas que, por ejemplo, en fin de año, en Navidades, se acuerdan de estas familias y pues atienden les traen regalos a los niños o les dan una cesta de Navidad, un poco para aliviar la carga que tienen y también mostrarles, porque a veces el interno puede estar buscando del Señor, pero a lo mejor la familia no. Claro. Y esta es una manera también de que la familia pueda alinearse con ese proceso y que puedan conocer que hay un Dios que también les ama, ¿no? Y también seguramente tienen necesidades espirituales que atender, ¿no? ¿Cuáles son? Me imagino que son muchos, pero si pudieras destacar 2 o 3 de los retos con los que lucha este servicio, porque me consta que hay a veces obstáculos, a veces hay limitaciones. Hablabas de que estamos en 61 centros penitenciarios, igual no en todos. No sé si 400 capellanes y auxiliares evangélicos parece mucho, pero igual no son suficientes. No sé, ¿qué retos te parecen los más? ¿Cuáles destacarías? El primero de ellos es la formación, porque muchos quieren entrar a dar capellanía y piensan que están preparados para ello, tienen tal vez un deseo de hacerlo, pero muchas veces una vez que han hecho, una vez que tienen el deseo, se tienen que formar y preparar bien. Creo que es clave que quienes entran, si bien no son profesionales al uso, tienen que ser profesionales en lo que hacen, ¿no? Entonces uno de ellos sería ese. El otro sería que esos capellanes puedan dar continuidad, ¿no? Porque muchas veces al ser voluntario, hay veces que, pues, por ejemplo, el cumpleaños de mi hijo, Navidades, y los internos siguen ahí dentro. Y hay que atenderlos. Entonces, hay que renunciar a algunas cosas personales por amor a ellos, ¿no? Entonces, un reto es entender que si bien es algo voluntario, es un compromiso, es una decisión. La otra, finalmente, es de testimonio para la propia institución, para el propio centro penitenciario. Algunos problemas que tenemos es porque no entendemos que el derecho es del interno a recibir asistencia religiosa y no del capellán a entrar, ¿no? Y eso siempre trae ciertos conflictos que al final generan un malestar tanto para el centro penitenciario como para uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, son retos del día a día, son cuestiones que se van solventando y que, gracias a Dios, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias estamos tratando de resolver. En esa formación se incluyen, me consta porque he visto y he publicado
los programas y algunas de las asignaturas que se presentan. Pero una pregunta que me viene ahora es ¿quién cuida a los que cuidan, ¿no? ¿Quién cuida a los capellanes? Entiendo que la formación también apunta a preparar a los capellanes no solo, digamos, técnicamente o conocer las normas jurídicas que hay que conocer para no meter la pata en un lugar en un ámbito donde la seguridad es un tema muy importante, que hay que respetar, hay que conocer todos los mecanismos y procedimientos y normas, y por supuesto respetarlas. Pero también me imagino que hay a veces en el tiempo un desgaste emocional, una carga, eso que dice, ¿no? Renuncias que tiene que hacer el capellán para poder estar allí. En esa formación se presta algún tipo de orientación en ese sentido, y lo más importante quizá, a las iglesias se las prepara, a las iglesias a las que pertenecen esos capellanes y auxiliares, ¿se le da algún tipo de orientación o formación también? ¿O crees que habría que trabajar en eso un poco? De hecho, en la última formación que hemos tenido en Madrid, uno de los puntos ha sido ese, de un énfasis particular, ¿no? Es verdad que el resto de las formaciones se hace hincapié en que al entrar allí tienes que tener, pues tienes que estar bien en todos los sentidos, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que en esta última formación se ha hecho un énfasis especial en el cuidado. De hecho, por ejemplo, en el Consejo Evangélico de Madrid existe la figura del cuidado pastoral para los capellanes. Después, por otro lado, es verdad que el capellán que va se entiende que va apoyado por su iglesia y su pastor. Claro. Ahora, eso no siempre es así. No siempre es así porque la iglesia no siempre entiende un trabajo que es vocacional. Claro. Y que es externo, ¿no?, a la iglesia, ¿no? Claro. Al final no es algo que ocurra dentro de las iglesias. Y que no se puede contar mucho porque no se pueden hacer muchas fotografías ni nada dentro para involucrar emocionalmente a las iglesias. Entonces, ¿no? sí es verdad que en ese sentido este día, el Día del Preso, pues anima a las iglesias a tomar en cuenta ese trabajo, a tomar en cuenta a aquellos que están sirviendo en esta área y de alguna manera también a los pastores a hacerles un llamado a que si tienen hermanos que están sirviendo en la capellanía, pues que traten de dedicar algún momento a lo largo de la semana o del mes para preguntarles cómo se encuentran, cómo están y si necesitan algún tipo de consejo. Pues te voy a hacer dos preguntas, tenemos que ir terminando, pero sobre este tema. Lo primero, si alguien estuviera interesado en participar en este ministerio, en este servicio de asistencia religiosa en prisiones, ¿qué tendrían que hacer? Hablabas antes de unos requisitos y una formación. ¿Pero a dónde deberían dirigirse? ¿O si tendrían que hablar con el pastor de su iglesia para que sea la iglesia la que haga una mediación allí? ¿O se pueden comunicar directamente con algún correo electrónico o algo para averiguar? Como es un servicio que está regulado, cada consejo tiene un coordinador general que depende directamente de la coordinación de FEREDE. Entonces, lo primero de todo es saber qué necesidades hay en los centros y si hay necesidad de añadir algún otro capellán. Ya. Ahora, más allá de eso, es importante que si están sintiendo un deseo de poder hacerlo, que hablen con sus pastores y después que puedan escribir a coordinación.are@ferede.org. Ahí os podemos contestar a cualquier pregunta que tengan o cualquier duda respecto a esto y derivarlos en caso de que sea necesario a quien corresponda para que puedan hacer la formación y después puedan presentar toda la Vale, muy importante eso básicamente, la iglesia, pero también los consejos evangélicos autonómicos son los que en representación de FEREDE en las distintas autonomías eso es. También trabajan y gestionan y coordinan esto. Pero hay un correo electrónico, lo podemos repetir, coordinación.are@ferede.org. Lo pondremos también en la pantalla. Y la otra pregunta es, ¿qué le dirías a alguien si realmente tuviera dudas o temores o no se sintiera capaz? Si necesitaras convencer a alguien de que se involucre en este proyecto, sea un capellán, un auxiliar o una iglesia, ¿no? ¿Cuál sería la motivación que te vendría a la mente para, además por supuesto, pues que la Biblia nos anima a hacerlo, ¿no? Pero como testimonio de tu propia experiencia, ¿qué les dirías? ¿Qué se siente cuando se hace ese trabajo? Pues mira, la verdad es que lo primero de todo es entender que nosotros mismos, yo siempre lo digo en las formaciones, podríamos estar ahí.
Es decir, todo el mundo somos vulnerables y en algún momento de nuestra vida podemos cometer un error y acabar allí. Entonces, lo primero sería considerar por qué quiero hacerlo. ¿Cuál es mi motivación para hacerlo? Lo segundo sería orar a Dios, ¿no? No hagamos nada que Dios no nos haya puesto por delante primero, ¿no? Y después, que es un trabajo que merece la pena. Ver a alguno de esos chicos y chicas salir del centro penitenciario y acudir a las iglesias y ver que permanecen en las iglesias y que después sirven en las iglesias es algo que no tiene precio y apunta un poco al lema del cartel, ¿no? Y que el lema del cartel está basado en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? El resultado, ver el resultado de lo que Dios puede hacer en la vida de uno y ser partícipe de eso no tiene precio. Así que animarles a que oren y a que puedan seguir los pasos que estamos indicando, ¿no? Hablar con sus pastores y después hablar con quien corresponda para poder hacerlo. Hay una cosa que también me viene a mí, que he participado de alguna manera en ese ministerio, en el pasado sobre todo, y he escuchado a otros capellanes compartir algo parecido. Y es que es verdad que si hay un lugar donde uno tiene tiempo para pensar en lo que ha hecho mal, ninguno casi mejor que un centro penitenciario, ¿no? Sí. De hecho, la reinserción tiene que ver con eso, que la persona pueda plantearse dentro de prisión no solamente un castigo, sino pensada para la reinserción, ¿no? El sistema penitenciario en España, que es garantista de los derechos humanos y tal, pues va orientado a la reinserción fundamentalmente, al menos en la gran mayoría de los casos. Y es verdad que si hay un lugar donde la gente tiene tiempo para pensar y está quieta y no puede hacer mucho más, es una buena oportunidad, una tierra fértil para sembrar la semilla del Evangelio. ¿Por qué? Es cierto que el preso, cuando la primera respuesta suele ser yo soy inocente, estoy aquí por un error. Eso el 90 y tanto por ciento, ¿verdad? Yo no hice nada, pero me pillaron. Aquí estoy, me pillaron, me tocó, el juez se equivocó, lo que sea, ¿no? Pero ya cuando escarbas un poquito más y hay una confianza, pues te reconocen que al menos remordimientos, si no arrepentimiento, remordimientos tienen y reconocen que están ahí porque han hecho algo mal. Quizás es un primer paso, ¿no? Aquello que Jesús habla de los pobres en espíritu, ¿no? Aquellos que pueden realmente reconocer su necesidad, no necesitan que se les convenza mucho de que han hecho las cosas mal. Y es el primer paso para, digamos, reconocer una necesidad, ¿no? Una necesidad espiritual, una necesidad de cambiar, de tener otra vida. Así que en ese sentido creo que también es un terreno, un campo misionero, por así decirlo, un lugar donde hay gente que tiene hambre y sed de justicia, desde luego, incluso que están quebrados, ¿no? Muchos de ellos quebrantados, y bueno, Dios está atento a los quebrantados. A los quebrantados de corazón, más que a los que están de pie y muy seguros de sí mismos, ¿no? Muy pagados de sí mismos. Así que creo que eso también es un ánimo para aquellos que estén a lo mejor a veces frustrados. Bueno, yo hablo con todo el mundo de Cristo y nadie me escucha. Bueno, en la cárcel te van a escuchar más, te van a escuchar más, seguro. Así que bueno, Josué, gracias por participar en esta entrevista, gracias por el trabajo que estás haciendo, a ti, y agradeciéndote a ti también lo hacemos extensivo a todo el cuerpo, esos 400 capellanes y auxiliares que hacen esa labor altruista, voluntaria y tan necesaria, tan importante. Y a vosotros, amigos, pues simplemente recordaros una vez más, con este cartel por delante, que el servicio de capellanía en centros penitenciarios, con el que nos convoca a todas las iglesias este próximo domingo 2 de marzo a recordar que hay nueva vida en Cristo, y que es el día del preso, acordarnos particularmente de aquellos que están privados de libertad, por sus familias, por aquellos que sufren, por sus hijos. Así que nada más, y recordaros que como siempre podéis ver cualquiera de nuestras entrevistas, esta y otras anteriores, en nuestro canal de YouTube, Actualidad Evangélica YouTube. Allí podéis seguirnos, escucharnos y estar en contacto. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere.